Este 2024 se va a consolidar como el mejor año para la inteligencia artificial text to video o generadora de videos. Tenemos grandes anuncios como Lumiere del equipo de Google, Emu del equipo de Meta, Stable Video de Stable Diffusion y claro, Pika Labs y Runway que son de los primeros y más avanzados modelos de generación de video. Pero ahora, por supuesto, se tenía que sumar uno de los grandes colosos de la inteligencia artificial y OpenAI anuncia Sora. Así es, OpenAI, el mismo laboratorio que nos entrega ChatGPT, que nos entregó DALI 2 y DALI 3, ese mismo laboratorio del cual esperamos cosas increíbles, nos entrega ahora Sora, un modelo para la edición y generación de video, y vamos a ver en qué consiste. Lo primero con lo que nos encontramos es esta página increíble con una animación muy buena que por cierto es generada en video también, hablando sobre crear videos a través de texto, o sea, modelos text to video. Y ahí nos presentan a Sora. Lo primero que nos dicen es que están creando un modelo increíble de inteligencia artificial que puede entender y simular el mundo tal cual como fue entrenado. Y es un modelo que funciona con diffusers a una altísima calidad. ¿Qué significa eso? Bueno, veámoslo un poco. Por acá tenemos un video de inteligencia artificial totalmente generado con IA. Nótese los reflejos del agua, nótese la luz, cómo camina y cómo se está llevando el estilo totalmente de la escena. Además de que no solo tenemos una persona en esta escena, que claro, es nuestra persona principal, sino que también personas al fondo. La calidad de la imagen, la calidad del video, la calidad de la iluminación es algo que nunca antes habíamos visto. Y ahora tenemos generación hasta de 1 minuto entero solo con un prompt. Para este caso, el prompt fue algo tan sencillo como esto. Una mujer estilizada caminando por las calles de Tokio, con algunas luces de neón, animando cómo funciona la ciudad, con una chaqueta de cuero, un largo vestido rojo y unas botas negras. Y el resultado es ese. Podemos ver algo más. Varios mamuts inmensos dentro de la nieve. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y esto es lo que nos encontramos. Muy bien el movimiento, muy bien la generación de la escena, muy bien todo lo que ocurre para que nos muestre que efectivamente es tal cual lo que estamos pidiendo en el prompt. Y estos resultados no los había visto nunca con otro video. Entonces muy bien el equipo de Stability. Sora por ahora no se encuentra habilitado al público. Lo que están haciendo, y es como lo que hicieron con DALI 2, es entregar primero acceso a algunas personas que se puedan manejar dentro del área de impacto de Sora. Con DALI hicieron lo mismo. Primero se lo entregaron a diseñadores, fotógrafos, editores, personas que trabajarán en generación de imágenes y creación de assets, para que lo puedan revisar, tener feedback y poder mejorar su producto antes de impactar directamente a la sociedad con un modelo increíblemente bueno y fácilmente asequible como todo lo que nos entrega OpenAI. Entonces nos dicen que, claro, van a trabajar con estas personas primero para tener ese feedback. Y nos siguen mostrando algo como dentro del feedback y dentro de todo lo que nos diga el equipo de OpenAI, vamos a tener distintas capas para mejorar el producto. Nos muestran algunas escenas, vamos a verlas. Wow. Es que es muy bueno el nivel de detalle y el nivel de motion, como se está moviendo la imagen, manteniendo que todo esto está dentro de una burbuja de cristal, me parece increíble. De verdad, nunca habíamos tenido este nivel de detalle y el nivel de movimiento que se logra también es muy bueno. Vamos a ver algo por acá. Wow, muy realista. Muy realista. Incluso el reflejo que hay en el ojo lo hace increíblemente realista. El pestañeo, los detalles que se tienen. Wow. Para este caso es un extreme close-up de una mujer de 24 años pestañeando, eh, parada durante un mágico amanecer en Marruecos, en Marrakech.
Entonces nos da algunos detalles también de colores y del lente y el resultado es este, es increíble. Claro, un canguro tipo cartoon haciendo disco dance. Es buenísimo, es que es buenísimo. Y acá no solo destaco la calidad de movimientos del canguro cartoon, sino que al fondo tenemos público animado de la misma manera y en distintos estilos de animales. Es increíble. Y claro, los del fondo también bailando y evoca perfecto la estructura disco. Me parece muy bien lo que está haciendo OpenAI acá. Lo siguiente que nos mencionan acá es que Sora tiene la capacidad de entender escenas complejas y específicas y además generar múltiples personajes dentro de estas escenas. Y esto es importante porque es una de las grandes limitantes que tenemos en los modelos. Entonces vamos a ver. Es la escena de un auto, una camioneta viajando por carretera y la escena va desapareciendo y se va creando nuevas escenas conforme va andando la camioneta. Y esto es increíble porque es como que no solo mantenemos una escena fija, sino que se va generando conforme avanza a nivel de motion y a nivel de time el video. Y es muy bueno que lograra esto OpenAI. De verdad, estoy hablando de algo muy sorprendente. Por acá tenemos reflejo en una ventana de un tren viajando en los suburbios de Tokio. Wow. Acá, quiero repetir esto. Acá. O sea, sí mantiene los reflejos, está haciendo una escena totalmente enfocada afuera en los suburbios de Tokio, pero sin perder en cuenta que está haciendo el reflejo de algo adentro. Y adentro se ven las personas. El entendimiento que tiene el mundo es algo muy superior a lo que estamos viendo en el estado del arte de la generación de video. Muy bueno esto que se está logrando. Por acá tenemos la cámara de un dron en una iglesia histórica en la Costa de Marfil. Entonces vamos a ver más o menos cómo se ve esto. La escena, o sea, el movimiento de las personas que son turistas, personas que están caminando, personas que están hablando, personas que están tomándose fotos, es tal cual lo que queremos evocar de una escena turística de este sitio. Y el movimiento que hace el dron, de nuevo, muy bueno, entiende totalmente el concepto que queremos tener del mundo. Acá lo siguiente que nos menciona es que tiene la capacidad del modelo de tener un gran entendimiento del lenguaje. Y esto lo hemos visto con DALL-E 3, con DALL-E 2 y claro con ChatGPT. Es decir, son sus creadores. Claro que tiene un gran entendimiento del lenguaje. Y esto le permite crear emociones, personas o escenas que evoquen realmente lo que quiero evocar. Para este caso vamos a ver qué tenemos. Un tour por una galería con distintos trabajos hermosos en diferentes estilos. Wow. Pensemos que en el futuro los museos van a tener estas experiencias inmersivas totalmente generadas por inteligencia artificial. Es decir, todas estas obras son generadas por IA. Y el recorrido también lo está haciendo una IA. Es maravilloso lo que está logrando el equipo de Sora y el equipo de OpenAI. Wow. A ver, por acá tenemos efectivamente revocando escenas como que un paisaje en Tokio muy hermoso mientras está nevando y la cámara se mueve alrededor de la calle con muchas personas disfrutando del hermoso clima que está nevando en Tokio. Y el resultado es este. Escena con dos personas, los estamos siguiendo, pero se ve lo lindo de lo que está nevando en Tokio. Muy bien, distintas personas interactuando y muy natural. Esto de verdad están logrando algo increíble y aplaudo mucho al equipo de OpenAI. Una animación de una flor creciendo en una casa en los suburbios. Veámosla por acá. Los movimientos de la cámara. O sea, no sé si es intencional que tengan como errores de mover, pero es que así es como lo solemos hacer personas que no tenemos idea de grabación de video. Se ve muy bien. Claro, acá nos presentan que no todo es perfecto y también hay algunos errores aún en el modelo. Claro, es que lo están construyendo hasta ahora y por supuesto van a tener feedback de muchas personas dentro del ecosistema.
y dice que se le hace difícil entender escenas a nivel físico o a nivel de física que sean bastante complejas. Y claro, es que la física tiene unos patrones que ya conocemos, como la gravedad, como focos de luz. Hay distintas cosas que realmente no se van a ver netamente reflejados a través de la IA. Y también se le hace difícil entender causa y efecto a través del tiempo. Tipo, si comes una galleta, posiblemente no se desaparezca ese fragmento de la galleta que mordiste. Causa y efecto. Y claro, este es un gran problema a nivel de generación de la IA, pero vamos a ver algunos ejemplos de en qué consisten estos problemas que nos están presentando. Claro, si lo consigue, o sea, es una persona corriendo en una cinta de hacer ejercicio, no es la manera que debería correr, pero claro, es como si estuviera alucinando el modelo. Por acá tenemos, vamos a ver, 5 coyotes caminando. Ah, se multiplican y aparecen uno de los otros. Se le hace difícil contar y mantener la escena con el número exacto de coyotes. Y claro, este es un problema que vimos incluso en la generación de imágenes. Un balón encestando y... ¡Oh! Claro. No, no, va súper bien la escena. Me gusta cómo se enfoca el tema de los suburbios y, y no entiende que después de la escena por alguna razón todo explota y el balón sale. De nuevo, causa y efecto tienen un gran lío, pero bueno. Wow, ¿qué pasó ahí? ¿Qué va? Claro, ya. Ya acá parece magia, parece que esto está cobrando vida. Se entiende la interacción que quieren hacer, pero claro, es parte de las alucinaciones que tienen este tipo de modelos. Y muy responsable que OpenAI no lo esté diciendo en este momento que existen ese tipo de limitantes. Como era el prompt acá, un arqueólogo descubriendo una silla de plástico común y corriente en el desierto. Bueno, sí, sí es así, pero claro, a nivel de física no funciona realmente como lo está mostrando. Y acá tenemos un cumpleaños con una abuela que con muchas personas celebrando su cumpleaños intenta apagar... Claro, sopla pero no pasa nada, causa y efecto. Soplan, pero no ocurre nada a la escena directamente con las velas. Y bueno, es algo que muy bien que nos lo esté diciendo acá el equipo de OpenAI y bastante interesante esto. Por último, nos hablan de seguridad y es muy bueno porque siempre OpenAI se ha tomado esto muy en serio. Lo hemos visto en el lanzamiento de GPT-4, de DALI 2, de DALI 3 y siempre debe haber un componente de seguridad muy bien por el equipo de OpenAI. Acá nos mencionan que no van a liberar por ahora Sora hasta que lo trabajen con un dominio de expertos de realmente cuál puede ser el impacto social de liberar este tipo de modelos. También nos dicen que están trabajando en un clasificador para entender cuáles son las intenciones del prompt y, dado el caso, negarlo. Y esto lo vimos antes. Quiere decir que Sora no puede ejecutar algo como de discurso de odio, violencia, contenido sexual o algo por el estilo. Y bastante bien que OpenAI se tome muy en cuenta la seguridad porque tenemos un modelo que literalmente, como fue DALI 2 en su momento, como fue ChatGPT, va a cambiar mucho en cómo está funcionando la sociedad. Y este es el comienzo de algo muy, muy grande. Entonces, qué bueno que esté pasando y qué bueno que el equipo de OpenAI se esté de nuevo preocupando mucho por el contenido que se pueda generar con este tipo de modelos. Muy bien lo que tenemos por acá. Y nos dan algunos ejemplos más. Por este caso, un dálmata pasando por las caras de un edificio en las calles de Italia. Muy, muy bien. Es que me sorprende que no solo es muy bueno el contenido a nivel de fotorrealismo o videorealismo, sino que también de animaciones que pues nunca hemos visto en cualquier estilo distinto de animación tipo cartoon. Y esto está bastante limpio, o sea, piensen que esto fue generado en algunos pocos segundos con un prompt. ¿Cómo puede cambiar esto el impacto de la creación de video, la creación de contenido? Y esto me gusta por una razón específica y es no es un video de 16:9 como lo hemos visto, no es un video cuadrado, es un video por el contrario en vertical. Quiere decir que Sora permite generar otros tamaños de video. Muy muy bien por esto y los colores, los movimientos, la definición que tiene acá este camaleón. Es increíble. Cómo se difumina incluso los focos de luces del fondo.
Es increíble lo que se está logrando, de verdad, muy muy bien por el equipo de OpenAI, maravilloso. Y acá estamos hablando de 39 segundos de contenido. Increíble, increíble, un aplauso inmenso a todo el equipo. Ah, un, un perrito corgi en una playa tropical. Que por ahí hay algo raro de, de esa paloma que pasa, de esa gaviota, pero las gafas, las sombras que hacen, el reflejo, la textura del perro, el sol, la posición de la cámara, su selfie, las sombras, es algo increíble, de verdad. El entendimiento que tiene Sora de cómo funciona el mundo es otro nivel, de verdad es otro nivel de lo que estamos viendo. Por acá un gato en un video cuadrado, muy muy interesante. La cámara y cómo se va alejando y cómo le está dando foco a gato, es algo absurdo, es algo simplemente increíble lo que está pasando. Esto ya lo habíamos visto antes. Entiende cómo es el vuelo de un dron y la perspectiva de un dron. Y pues para ese caso es Santorini. Lindísimo, lindísimo lo que está pasando. Nos hablan algo de técnicas de cómo funciona Sora. Esto es a través de modelos de difusión y a través de algo que nos había hablado Lumiere del equipo de Google, que es entendimiento de espacio-tiempo, entendimiento de tiempo dentro de la generación, pero esto lo vamos a ver en otro video, explicando más a detalle cómo funciona. Y algo que me gustó, Sora, y este es un pequeño pestañeo, un pequeño guiño al equipo de Google, y es, todos los videos en esta página fueron generados directamente con Sora, sin ningún tipo de modificación. Esto, claro, es una burla o es una sátira al equipo de Google cuando anunciaron Gemini Ultra, que los videos fueron marketizables o fueron modificados para que tengan un mayor impacto. Por ahora no fue así, dicen que tal cual como salen de Sora, son presentados en este blog. Muy bien, equipo de OpenAI, entendimos todos esta referencia al equipo de Google y a la final, créditos de estas increíbles personas que están participando no solo en el entrenamiento, sino en todos los modelos de difusión, marketing, seguridad y demás en el equipo de OpenAI. Yo sé que esto es increíble y yo entiendo que hay muchas personas que ya están diciendo, Dios, ¿a dónde vamos a llegar? Ya no podemos saber qué es real y qué no. Bueno, y la noticia es que esto va a seguir avanzando. Pensemos que en algún momento del 2020 salió la primera versión de Dalí. Y luego tuvimos Dalí 2 y en 2023 tuvimos Dalí 3. Y los avances son estos que vemos acá. Pensemos eso mismo, cómo se va a ver en video. A hoy ya tenemos esta generación increíble que hace un año parecía estar muy muy lejos de lograr. ¿Y qué nos deparará el siguiente año y qué más veremos en este 2024? Hace falta hablar un poco más de Sora sobre detalles técnicos y otros features interesantes, pero eso lo vamos a ver en un siguiente video. Así que no olvides seguirme y comparte este video.